Queridas y queridos lectores, bienvenidos a Charlas con Café, bienvenidos todo el público, un aplauso a este público lindísimo y maravilloso. Que se oigan esas palmas porque además estamos de fiesta. Tenemos aquí una invitada de honor, a Becky Albertalli, número 1, bestseller, su libro, por supuesto, Con Amor, Simón, With Love, Simon. Y está aquí por primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara. Le estamos dando la bienvenida con este libro que me fascinó. Obviamente, Imogen es una historia que hay que desentrañar y lo vamos a hacer juntos. Así es que bienvenidos. Quiero empezar un poquito por tu vocación para escribir. Muchas gracias por recibirme. Realmente amo estar aquí, mi primera vez en la feria, y el hecho de ser escritora como vocación, he estado escribiendo desde que era pequeña. Siempre quise ser autora, pero no pensaba que esto fuera un trabajo real. Era como querer ser actor y resulta que ambos son trabajos muy reales y resultó serlo ahora para mí. Yo estudié psicología, que era algo como más práctico, pero luego escribí Love, Simon y me cambió la vida. No sabía que se iba a publicar, que se podía hacer real ese sueño. No lo creé hasta la fecha y actualmente es mi trabajo y sigo sin creerme que vivo de esto. Me encanta escuchar eso y quería saber cómo llegan a ti las historias. ¿Por qué escoges, en este caso, un tema tan particular que tiene que ver con la amistad, con la búsqueda de la identidad y con la reafirmación en un mundo en el que apenas está despertando este tema de inclusión? Creo que sobre todo escribo a partir de mis recuerdos de adolescente. No es como que escriba algo específico. Bueno, quizá a veces sí, pero siempre recuerdo los sentimientos y eso es lo que quiero plasmar. Incluso no solo de la adolescencia, sino también de la adultez, porque quiero que estas historias se sientan verdaderas, porque creo que, por ejemplo, obviamente Imogen, conoces al personaje, te adentras en ella y logras conocer quién es. Imogen y Lily tienen un juego. Y ese juego hace que las cosas escalen y que ella se vea cuestionada de su propia identidad. ¿Qué tanto ella anticipó, es decir, la querida Becky, que esto iba a pasar con los personajes? Que a partir de un juego entre amigas, justo como para protegerse, hay un desafío que se convierte en algo mayor para los personajes. Para este libro en específico fue muy inusual porque la idea ya la tenía bien formulada. Yo ya sabía que quería que esto pasara del juego, que escalara y que se cuestionara su identidad. Y que tenemos a Imogen, que es este personaje, quería que estuviera en una situación en la que se asumiera distinto o de manera diferente lo que se pensaba de ella. Y querían que otras personas no pensaran así de ella para que se cuestionara. Eso fue lo principal que se le vino a la mente a Becky para poder entender a Imogen. Y me gusta y también me confronta el tema del papel que juegan los adultos en esta historia, porque representan un poco como ese pasado y esos usos y costumbres que no acaban por ser flexibles, que no acaban por ser incluyentes, que influyen y juzgan a sus propios hijos. ¿Qué pasó en el momento en el que Becky tuvo que decidir que estos jóvenes tenían padres y tenían de alguna manera que confrontar estos modelos y la reacción de esos padres? ¿Cómo se fue modelando para la historia, para contar esto que ella quería contar? Escribir para adultos jóvenes es algo muy singular, sobre todo porque siempre tienes que tener en mente el rol de los padres. No solo si lo vas a poner en las páginas del libro, sino qué rol juega en la mente del personaje principal. Y eso pasa con Imogen, porque ella se ve a sí misma como, ok, sí, soy la hermana hetero, tengo una hermana queer y a pesar de que mi familia me acepta y acepta a mi hermana cuando salió del closet, tengo este pensamiento autoimpuesto que de alguna manera equilibra la dinámica familiar, pero también la disrumpe. Es difícil vivir ahí con sus propios pensamientos. Ahora, del lado de los amigos, vemos a Imogen dentro del libro ir al campus de universidad, donde es un mundo totalmente diferente al que está acostumbrada, donde incluso puede proyectarse a futuro el cómo podrían ser las cosas, el cómo sería mi vida aquí, donde nadie me juzga y donde no cuestionan si realmente pertenece. Y luego tenemos el gran contraste de regresar a casa con su amiga, que es algo tóxica, Gretchen, donde se da cuenta que no es lo mismo que estaba pasando y
sigue con partida en dos con estos pensamientos. A mí me gustaría muchísimo felicitarte, Becky, porque creo que en este libro todos nos sentimos incluidos, no importando nuestra edad. Aunque pudiera ser considerada una novela para jóvenes, a mí también me sirvió para identificar muchas cosas que yo viví en el pasado como adolescente y cómo estoy viviendo mi papel de madre con mis hijos y cómo los estoy acompañando. Entonces me parece muy lindo que aquí, además que tenemos un auditorio tan diverso y de diferentes edades, cada uno va a descubrir cosas distintas en el libro, que me encantó. También tiene como mucha ligereza, mucha bondad. Es un libro como que sí plantea los temas de identidad y además de lo cual se tiene que hablar, pero lo hace de una manera como muy positiva. Y eso me gusta celebrarlo porque creo que lo logras muy bien. Muchas gracias, Paulina. Yo también soy mamá, quizás no de adolescentes, bueno, ya casi, pero entiendo completamente cómo se siente el ser mamá y ver esas historias. Y ahora me gustaría que el público participara, ¿les parece bien? Si quieren, hacemos unas 3 preguntas que obviamente las formulan en español y se las traducen a Becky y ya compartimos todos, ¿les parece? Me gustaría saber cuál fue el libro que más te costó escribir y por qué. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta, el ganador se lo lleva sin duda alguna mi segundo libro, porque hablando con otros autores nos hemos dado cuenta que sí es muy difícil escribir bajo contrato, y ese segundo libro lo hice, ya estaba vendido a una editorial y yo ya sabía que alguien lo iba a leer, que se iba a publicar, al contrario de que con su primer libro, Love, Simon, que se sintió más libre, no pensó que nadie lo iba a leer, entonces no tuvo tanto esa presión de escribir y pudo ser mucho más libre a comparación de su segundo libro. ¿Crees que en algún momento pueda también llevarse a la pantalla grande como Yo Soy Simon? Creo que da para eso y más. Espero que también, al igual que con Love, Simon, se haga una adaptación, pero no hay nada pasando tras bambalinas hasta ahora, pero una nunca sabe, sobre todo porque ese que fue mi segundo libro se publicó en 2017 y ahora este verano acabamos de filmar la adaptación, así que a lo mejor en unos años. ¿Qué fue lo que le motivó a usted para hacer ese libro, que está muy interesante? Todos los libros que Becky ha escrito son muy personales, pero sobre todo, obviamente Imogen es el más personal de todos porque se basa en lo que ha experimentado. Cuando salieron sus primeros 2 libros, sobre todo con Love, Simon, estaba este discurso de quién tenía el derecho de escribir o no sobre la comunidad LGBT, si solo las personas que son queer deberían de hacerlo o si las personas que también son heteros deberían de hacerlo. Entonces, en ese entonces, Becky se identificaba como una persona heterosexual y se cuestionó mucho, fue un proceso muy complicado y doloroso en la que todos le decían no puedes escribir esto, no puedes publicar esto porque no eres una persona que pertenece a la comunidad. Y si bien Imogen no es autora o figura pública, por eso le puso a su amiga Gretchen, que representa esa batalla interna que tuvo Becky al preguntarse quién era en realidad, al cuestionarse su identidad. Todas esas preguntas, cuando sentía que no tenía un espacio seguro para hacerlo, lo plasmó en esta amistad que vemos en el libro, y el escribirlo fue un proceso catártico que le hizo darse cuenta de muchas cosas de ella misma, incluyendo que es una mujer queer. Me encanta que nos lo compartas, te agradezco muchísimo. Thank you so much for being here, for being so honest, for wanting to share your stories, obviously about your books. And por favor, un aplauso fuertísimo para Becky. Welcome always to Mexico. You have to come every year here. Así es que muchísimas gracias, querida Becky Albertalli, por estar aquí. Me encantó este libro. Obviamente, Imogen está ya en todos los ambos del país. Nosotros estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, la FIL Guadalajara, llenos ya de nuestros lectores y de quienes vienen aquí a Summers, a la casa de todos los mexicanos, a ser testigos de estas charlas. Nos vemos muy pronto. Vamos a por mucho más en estos días de feria. Thank you so much. Thank you.